Bueno, primero que todo, me presento, mi nombre es Andrés Rodríguez, sí, yo soy líder de emprendimiento de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la ciudad de Pasto. Hoy tenemos el gusto, pues, de iniciar con este ciclo de formación denominado Administrando ESAL con enfoque de género. En este taller compartiremos, pues, unas temáticas de gestión administrativa, de gestión financiera, también de la gestión legal que se tiene que tener en cuenta, pues, para la constitución y para la administración de estas entidades sin ánimo de lucro. Este taller no solamente lo realiza la Corporación Universitaria Viento de Dios, sino que también está articulado con el apoyo de la Fundación Latinoamericana Viva la Vida en el marco del proyecto Co-Creando la Paz de ONU Mujeres a través de la Fundación Surcos de Vida, y también está apoyado con la fundación que lidera la profesora Janet Riascos, quien va a ser nuestra tallerista en estos momentos, la Fundación Sol de Invierno, ¿sí? En ese sentido, y para iniciar, pues, con un ejercicio del mensaje de bienvenida, yo quiero darle la palabra a la abogada Melissa Herrera, perdón, docente de la Universidad de Nariño y fundadora de la Fundación Latinoamericana Viva la Vida. Ella, pues, nos entregará las palabras de bienvenida. Melissa, por favor. Hola, muy buenas noches para todos y para todas. Muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros en este escenario tan importante para nuestra fundación, pero también tan importante para el quehacer misional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Agradecer específicamente a nuestro compañero Andrés por el liderazgo en esta iniciativa, por apoyar este objetivo misional que tenemos en este momento de fortalecernos en colectiva, sobre todo en estos conocimientos tan importantes para seguir construyendo sociedad desde el emprendimiento social. Agradecerle también a nuestra profe Amanda, quien se ha querido muy generosamente vincular a este escenario, compartiéndonos su valioso conocimiento y su trayectoria liderando la fundación precisamente que mencionaba el compañero Andrés, Sol de Invierno, a quien tuve también el placer de conocer en algún momento de mi vida, cuando la fundación apoyó los procesos de juventud que se estaban desarrollando desde la plataforma municipal de juventud. Así que desde ese escenario, mi reconocimiento y el agradecimiento justamente de sumar a esta construcción colectiva. Agradecerles a ustedes, a todas las personas que se han sumado a este ciclo de formación. Esperamos específicamente cumplir sus expectativas y desde luego que posterior a esta implementación de este ciclo de formación surjan muchas ideas para fortalecer estos emprendimientos sociales que desde luego van a seguir contribuyendo a esta construcción colectiva de sociedad y de región en la que estamos inmersos e inmersas. Finalmente, agradecerles mucho también a nuestras compañeras y compañeros de la Fundación Colectiva Latinoamericana Viva la Vida, quienes se han vinculado también a este escenario y van a fortalecer estos conocimientos con el objetivo específicamente de hacer una reforma profunda de nuestra fundación y un fortalecimiento para seguir creciendo en el territorio desde esta perspectiva de género. No siendo más, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que, como lo hemos dicho, está pensado justamente para cumplir sus expectativas y apoyar sus emprendimientos. Muchísimas gracias. Gracias, Melissa. Bueno, ahora quiero indicarles, pues, el taller que vamos a desarrollar y la importancia de este, ¿sí? Si bien ustedes de pronto han escuchado el concepto de entidad sin ánimo de lucro, esas entidades pues tienen como fin la persecución de o la percepción de un beneficio económico, ¿sí? Entonces lo que busca finalmente es un apoyo o una finalidad social, altruista, humanitaria, ¿sí? Comunitaria, ¿sí? Pero esta finalidad, sí, también tiene que tener un sentido, pues, de sostenibilidad dentro de las organizaciones de las entidades sin ánimo de lucro. Y por ello es importante, pues, que se abran estos espacios para entender el funcionamiento de estas organizaciones, ¿sí? Para entender el funcionamiento de esas entidades. Para ello, entender también que estos tópicos administrativos de esas organizaciones son muy importantes para la preservación, pues, de estas organizaciones, ¿sí? Y para ello nos va a acompañar la doctora Janet Riascos, ¿sí? Ella es profesional en psicología, especialista en alta gerencia, tiene una maestría en psicología empresarial, es doctorada de la dirección en dirección de proyectos,
¿sí? Tiene pues amplia experiencia en campos organizacionales, sociales, comunitarios, educativos, clínicos. Ella ha sido consultora empresarial, formuladora y coordinadora de proyectos, tiene pues amplia experiencia en el trabajo de la población vulnerable. En este momento pues es docente universitaria de la Corporación Universitaria Niños de Dios, es investigadora en áreas del servicio al cliente, percepción del consumidor, conflicto y paz, ¿sí? Además también ha trabajado con procesos de cultura, turismo, asociatividad, discapacidad, empoderamiento socioeconómico, femenino, desarrollo rural, integrante también del grupo de investigación SIGA-EF, ¿sí? Avalado por Mi Ciencias y líder de semillero de investigación para el desarrollo rural CIDER, ¿sí? Y directora también de la Fundación Sol de Invierno. Entonces, yo le quiero dar la palabra, profe Janet, para que nos pueda comentar y ampliar pues el conocimiento sobre inicialmente las organizaciones o cómo podemos desarrollar estas organizaciones de entidades sin ánimo de lucro. Finalmente, eh, algo muy importante de este ciclo es recordarles que este ciclo es totalmente gratuito, ¿sí? Y es certificado. De pronto para los estudiantes que están desarrollando sus procesos académicos, esta serie de formación pues es muy importante para sus carreras profesionales y por ello este ciclo va a ser certificado por la universidad y por la fundación, ¿sí? Importante para que lo tengan en cuenta. Pero para ser certificados, ustedes necesitan contar con el 80% de las actividades que se están programando. Es decir, de las 5 sesiones que se van a desarrollar, tanto virtuales como presenciales, ustedes tienen que asistir a 4 de ellas. Entonces, para que lo tengan en cuenta y puedan seguir asistiendo a las demás jornadas que le van a dar continuidad como tal a este proceso de administración de entidades sin ánimo de lucro. No siendo más, profesora Janet, le cedo pues la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Le doy la bienvenida a todas las personas que se han dado cita hoy a este ciclo de formación. Pues muy agradable para mí compartir un poquito de mi experiencia. Llevo trabajando como directora de Fundación Sol de Invierno, que justamente es un ESAL, hace aproximadamente 3 años. Pero a la par soy docente universitaria y soy docente universitaria de esta bonita familia Uniminuto, entonces muy seguramente con algunos nos conocemos, con los que no. Mi nombre es Janet Riascos, soy psicóloga de profesión y muy apasionada por todo esto que tiene que ver con el servicio social, y justamente las ESAL son una vía para realizar ese servicio. Le doy también un agradecimiento muy cordial a la Fundación Viva la Vida, que se ha unido con un minuto para que podamos compartir estos ciclos de formación. Con Andrés se ha preparado este itinerario que va a durar 5 talleres. Trataremos de que esos talleres sean de su mayor agrado. Para ello hemos preparado unas sesiones que son virtuales, otras sesiones que son presenciales. Trataremos de que las sesiones presenciales sean más lúdicas, justamente para realizar un tipo taller en el que podamos construir ese conocimiento y despejar nuestras dudas, y tal vez estos escenarios sean un poco más teóricos. Sin embargo, pues sí los invito a que participemos, a que compartamos también nuestras experiencias y despejemos nuestras dudas y nuestras inquietudes, sabiendo que están ustedes en ese proceso de formación y que muchos tienen como la idea de crear alguna organización de tipo social. Entonces les voy a compartir la pantalla y me confirman, por favor, sí, y podemos observar. Sí, profe, sí se está viendo la pantalla. Está bien ahí. Bueno, muy bien. Entonces, este ciclo formativo, como les contaba, vamos a trabajar sobre el tema de las entidades sin ánimo de lucro. Para ello, entonces, que no me corre aquí.
Para ello, en este primer encuentro vamos a mirar un poco la contextualización sobre qué son las entidades sin ánimo de lucro, la diferencia entre los principales tipos de organizaciones sin ánimo de lucro, que son las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones y las cooperativas, y cuáles son los órganos de gobierno internos de la entidad sin ánimo de lucro. Bueno, entonces vamos a iniciar con este tema de qué son las entidades sin ánimo de lucro. Una entidad sin ánimo de lucro es una entidad cuyo fin no es la persecución de un beneficio económico, sino que principalmente persigue una finalidad social, altruista, humanitaria, artística o comunitaria. O sea, la principal finalidad de las entidades sin ánimo de lucro no es generar un beneficio para las personas que la integran, sino más bien tiene un fin social. Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociarse o de creación de una o más personas, que pueden ser naturales o jurídicas, para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. Entonces, desde aquí podemos mencionar que las entidades sin ánimo de lucro se unen o se conforman por un grupo de personas naturales o jurídicas que tienen el deseo de unirse con un fin común para realizar algún tipo de actividad que beneficie a otras personas o a otros seres humanos. Entonces, esa es como una de las principales características que tienen este tipo de entidades. Aquí hay que tener muy en cuenta que siempre buscan ese beneficio para otras personas, ¿no? O sea, para unas terceras personas, que en su mayoría de ocasiones es la comunidad. Y hay que tener muy en cuenta esto que está en amarillo al final, y es que las entidades sin ánimo de lucro no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. Entonces, si aquí hacemos como una pequeña comparación entre una empresa o un emprendimiento, o una unidad productiva que nosotros tengamos en mente, pues lo que nosotros buscamos como fin es que genere utilidades y que esas utilidades pues lleguen a las personas que la conforman, ¿no? Que están dentro de ese emprendimiento. En este caso, las entidades sin ánimo de lucro tienen como esa diferencia, que la idea no es que las utilidades que se generen en la organización se dividan, sino por el contrario, se reinviertan en los fines sociales para lo que se creó. Entonces, esa es una de las principales características que nosotros debemos tener en cuenta. Bueno, ¿cuáles son entonces los tipos de entidades sin ánimo de lucro? Entonces pueden existir asociaciones, corporaciones y fundaciones, entidades de economía solidaria como cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, veedurías ciudadanas, inclusive las juntas de acción comunal, entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior, que también aplican dentro de este tipo de organizaciones. Creo que esas son las que hemos escuchado muy frecuente. Hablamos de las ONGs, ¿no? Que son organizaciones justamente sin ánimo de lucro. De pronto, profe Amanda, tenemos una pequeña inquietud. No sé si la resolvemos ahorita Sí, de una o... vez. Listo. Dice David Salazar, tengo una pregunta. ¿Qué ocurre con las entidades sin ánimo de lucro que no necesariamente están orientadas hacia las personas, sino, por ejemplo, al medio ambiente o a los animales? Justamente las entidades sin ánimo de lucro tienen un fin, ¿no? Y en este momento, mira que todas las entidades están hablando de algo muy importante, que es la sostenibilidad. Y si hablamos de sostenibilidad, apunta a 3 pilares fundamentales.
Dentro de esos 3 pilares fundamentales están las personas, la parte económica y la parte ambiental. Entonces allí aplica perfectamente que nos enfoquemos a esa área, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que si nos enfocamos, por ejemplo, al área ambiental, pues este incide directamente sobre los seres humanos, ¿no? Entonces, si miramos, por ejemplo, no sé, una organización que se dedique, por ejemplo, a preservar el agua, pues es fundamental que las comunidades tengan agua, o sea, sin agua no existe vida. Entonces es totalmente válido porque finalmente las acciones que hagamos van a beneficiar a las comunidades. O si hablamos de una entidad, por ejemplo, una fundación que se dedique a la atención de animalitos de la calle, por ejemplo, o una entidad que se dedique a hacer acciones de tipo ambiental, como por ejemplo el reciclaje. O sea, todas estas acciones de alguna forma van a beneficiar a las comunidades, a las personas, a los entornos en los que los seres humanos nos encontramos. No sé si queda claro, si quiere de pronto quien hace la pregunta abrir su micrófono y comentarnos. De pronto, David. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Sí, no, la apreciación que yo hice fue porque, claro, como en en la primera diapositiva, pues se hacía, digamos así, énfasis directamente pues a la persona humana, valga la redundancia. Entonces fue por eso que pues, se me vino a la cabeza eso, pero pues ya enfocándolo de la manera como su merced pues lo está orientando, pues ya se comprende mejor. Y recordemos que inclusive las entidades sin ánimo de lucro, o sea, son unas de las, digamos que de las principales organizaciones que están encaminadas a dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, que se han convertido como en un lineamiento fundamental para desarrollar cualquier proyecto, para desarrollar cualquier tipo de acción. Entonces, dentro de esas, si revisamos los objetivos, yo creería que en el próximo taller abordamos un poco del tema, pues habla de la parte ambiental, de justamente eso de preservar el ambiente, por ejemplo, de tener entidades de organizaciones sostenibles, de comunidades sostenibles, de la economía de las comunidades, o sea, el abanico es supremamente amplio, inclusive de la parte artística, de la parte cultural, o sea, todo eso puede ser vinculado dentro de este tipo de organizaciones. Claro, solamente como para agregar ahí, o sea, lo que me llama la atención es porque, digámoslo así, pues obviamente a modo de comentario, a grosso modo, es porque ya hoy por hoy, no sé si su merced sabe que pues obviamente el medio ambiente, su integralidad, incluso también los animales ya por aparte se están reconociendo ya como sujetos autónomos de derechos, ¿no? Entonces es, digámoslo así, por esa razón que pues me llamó la atención pues esa apreciación. Pues bueno, pero bueno, o sea, ya digámoslo así, orientándolo en ese sentido, pues también pues digamos así que tiene como pues ese sentido, ¿no? Muy bien, muchas gracias por tu apreciación. Sí, claro que sí, o sea, y lo vamos a ver más adelante, es el grupo de personas que se conforma, el que decide hacia dónde orienta su atención, ¿no? O sea, cuál es su objetivo, qué es lo que quiere lograr. Entonces, desde allí, pues puede abarcar eh, muchas situaciones, entonces en algunas ocasiones se busca que estos objetivos sean amplios para que en cualquier momento pues se pueda atender alguna de las necesidades que se identifican en el entorno, en las comunidades, o en otras ocasiones se crean con un objetivo muy puntual, ¿no? Dirigido hacia una acción fundamental. Entonces, por ejemplo, la atención de niños, entonces solo nos enfocamos en niños, o la atención de adulto mayor, o la preservación del ambiente, o la conservación del agua, o la atención de animales, por ejemplo. O sea, ya eso se define entre el grupo de personas
que lo vaya a constituir y está muy claro dentro del objetivo de la organización. Bueno, entonces dando continuidad, miremos que la asociación se conforma como como agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, al menos formalmente del Estado y los partidos políticos o las empresas. Entonces, las asociaciones, como miramos acá, son esos grupos de personas que se unen con un objeto, con un fin en común y que se conforman legalmente como organizaciones independientes. Generalmente este tipo de SAL se ve muy frecuente y es muy pertinente para personas que cumplen alguna característica en particular. Por ejemplo, se utiliza mucho que se conformen como asociaciones los campesinos, por ejemplo, grupos de mujeres dedicadas, no sé, por ejemplo, al cultivo de mora, grupo de personas que no tienen una característica común, por ejemplo, que son vendedores informales, o que pertenecen como a algún gremio en especial. Por ejemplo, en nuestra ciudad vemos asociaciones de polvoreros, que son las personas que vendían pólvora en los dos puentes, por ejemplo. Entonces se conformaron como asociación, obviamente para preservar como sus principios por los que se unieron y también en el momento en que ya se enfrentan como a situaciones en que la pólvora es prohibida para buscar otras alternativas que logren como defender sus derechos fundamentales, como por ejemplo al trabajo. Existen, por ejemplo, asociaciones, como les comentaba, de vendedores informales, asociaciones de personas que se dedican a alguna actividad fundamental, por ejemplo, personas que producen lácteos o que se dedican al cultivo de papa. Entonces, este tipo de organizaciones colectivas buscan agremiarse para generar mayor impacto social. Y si bien son independientes del Estado, pues persiguen como algunos beneficios en común justamente de entidades estatales o de entidades no gubernamentales, pero que al estar ellos constituidos legalmente como una asociación, pueden recibir mayores beneficios que si están trabajando de manera independiente. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Si estamos hablando de productores de leche, entonces estas personas si tienen su finca y venden su producto, que es la leche, de manera independiente, pues quien pone las reglas del juego es quien compra, que generalmente es un intermediario que se acerca a la finca y recibe el producto. Si ellos se agrupan entre las personas de, por ejemplo, esa vereda que se dedica a la producción de leche, ellos como organización ya pueden ellos establecer como las reglas del juego. En mi experiencia he visto que cuando se agrupan pueden vender el producto, por ejemplo, a mayor precio solamente con agruparse, porque resulta que el señor X no va a vender 10 litros de leche y el señor de al lado 15 y el otro 8, sino que son una asociación de, por ejemplo, 50 personas que comercializan, no sé, 200, 500 litros de leche por día. Entonces, al hacer una venta o una comercialización como agrupación, eso les genera mayores beneficios. Y además, en nuestro país, el estar organizados como asociación
permite que estas personas puedan acceder a beneficios, a proyectos productivos, por ejemplo, que puedan presentarse a una convocatoria, situaciones que si lo hacen como personas independientes no es posible. Entonces, ese es como uno de las características de las asociaciones y para quienes están recomendadas. Por otra parte, tenemos las corporaciones. Las corporaciones es una entidad legal creada por una o varias personas con el objetivo de realizar actividades económicas. Es una forma de organización empresarial que se caracteriza por tener personalidad jurídica propia y separada de sus fundadores, lo que significa que la corporación puede realizar actividades comerciales, firmar contratos, adquirir bienes y asumir obligaciones y responsabilidades legales en su propio nombre. Entonces, las corporaciones, si bien también están conformadas por grupos de personas, lo que lo diferencia de las asociaciones es que la corporación busca realizar una actividad económica. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de una comercializadora. Entonces, nos unimos ciertas personas que tenemos unos intereses particulares o tenemos un tipo de productos en particular y queremos comercializarlos, entonces esas actividades económicas pueden estar enmarcados dentro de lo que se denomina una corporación. Tenemos también las cooperativas. Las cooperativas es una entidad empresarial de propiedad conjunta y democrática, formada por un grupo de personas con intereses y necesidades comunes, quienes se unen voluntariamente para satisfacer dichas necesidades a través de la propiedad y el control de la cooperativa. En una cooperativa, los miembros participan en la toma de decisiones y comparten los beneficios y responsabilidades de la empresa de manera equitativa en función de su participación en la misma. Las cooperativas pueden operar en diferentes sectores económicos, como la agricultura, el transporte, la vivienda, el consumo y los servicios financieros, entre otros. Las cooperativas se rigen por un conjunto de valores y principios como la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad y la responsabilidad social. Estos valores se reflejan en su estructura organizativa y en su forma de operar, lo que les permite ser una alternativa a las empresas tradicionales enfocadas en la maximización de beneficios para los propietarios. En Colombia, las cooperativas son reguladas por la Ley 79 de 1988, la cual establece las normas básicas para su creación, funcionamiento y supervisión por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria. En este caso, la cooperativa son personas que tienen un fin en común y que tienen unos intereses y unas necesidades y que además están enfocados a una actividad en particular. En las cooperativas, la idea es que se trabaja bajo esta modalidad de economía solidaria, donde todos aportan, por ejemplo, el trabajo, pero también reciben unos beneficios de manera equitativa, ¿no? De manera igualitaria. Dentro de nuestra región, una de las cooperativas más grandes que existen es Colácteos, por ejemplo, que es una cooperativa. ¿Quiénes son los cooperados, los que pertenecen a esa cooperativa? Pues en su gran mayoría son personas que se dedican a este sector, ¿no? De producción láctea y que tienen sus fincas, su ganado. Entonces la cooperativa lo que tiene es una serie de aspectos que los va a beneficiar a todos. Entonces, por ejemplo, capacitación frente a la producción que ellos realizan, tienen sus plantas en las que realizan toda la transformación,
tienen algunos puntos donde comercializan los productos, pero finalmente todo eso es de todos, o sea, todos son los dueños, todos son los propietarios de esa gran empresa que es, en este caso, una cooperativa. Este modelo también es muy interesante. También se ve mucho en nuestra región para las entidades que se han conformado como cooperativas con el objetivo de ahorrar, ¿no? Entonces hay muchas cooperativas de ahorro y crédito. Las personas se unen con ese fin de generar ahorro y de a partir de ese recurso que cada uno de los integrantes aporta, generar otros beneficios, ¿no? Entonces generar alianzas para descuentos, que la misma cooperativa pueda ofrecer préstamos a las personas que están vinculadas a ella. Y generalmente los beneficios son para las personas que están vinculadas, no para personas que sean externas a la cooperativa. Bueno, tenemos las fundaciones. Las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro cuya atribución de registro fue asumida por las cámaras de comercio con fines altruistas y sociales determinados al momento de su constitución. Entonces, las fundaciones están conformadas por personas naturales que tienen unas características muy particulares en cuanto a su don de servicio. O sea, se unen con el fin de prestar algún servicio a las comunidades o a la sociedad, ¿cierto? Y que además tienen generalmente ese fin social, ¿no? Ese fin de contribuir a esas características o a esas necesidades que se identifican en el entorno. En este sentido, es bien importante que se pueda identificar que las fundaciones de alguna forma van más de la mano con esa parte social, mientras las asociaciones generalmente son grupos tal vez un poco más amplios de personas. En este caso, las fundaciones no precisamente se tienen que conformar por muchas personas, pueden ser unas 8, unas 10 personas que están interesadas en un fin común y que por esa razón se constituyen legalmente. Entonces aquí nos surge como una pregunta a tener en cuenta, o sea, ¿qué es eso de los fines altruistas? No sé si alguien quiere participar, ¿qué ha escuchado de qué es el altruismo? De pronto podemos seleccionar la opción de levantar la mano, participar. Sí, David, puedes abrir tu micrófono, por favor. Dale, oye, muchas gracias. Tengo digámoslo así, pues bueno, ahorita estamos empezando pues el curso, pues yo sé que de pronto esta pregunta más adelante ya se absolverá, pero algo que me corre por la cabeza es, o sea, el fin altruista, como usted lo llama, es que, o sea, yo doy algo, pues sí, sin, entre comillas, esperar algo a cambio, ¿sí? O sea, eso sería como el altruismo, beneficiar a una persona, a un grupo de personas, pues sin esperar, digamos así, algún tipo de beneficio. Pero ahí tengo una pregunta al mismo tiempo. Por ejemplo, algo pues, me hizo caer en cuenta, de eso me hizo caer en cuenta Melissa, y es el tema de las consultorías en los derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, yo creo una fundación para realizar consultorías, yo qué sé, a X población, ¿sí? De cierta manera, mi fin, ¿sí? Es altruista, pero de cierta manera, yo como consultor voy a recibir, entre comillas, una especie de prebenda económica, ¿sí? Por realizar esa consultoría. Igualmente, cuando una fundación también, digámoslo así, logra adquirir algún proyecto
bueno, yo que sé, algo que tenga que ver con eso, pues de cierta manera también se está beneficiando económicamente, pues creo yo, o sea, estoy especulando tal vez. Entonces yo quería como preguntar, pues, de qué trata eso. Muy bien, muchísimas gracias por tu aporte. Entonces, bueno, miremos la definición y te respondo. Entonces dice que es el altruismo. Es una actitud o comportamiento desinteresado que busca beneficiar a otras personas sin esperar recibir nada a cambio. Se trata de una conducta que se basa en la empatía y la solidaridad hacia los demás y que busca promover el bienestar y la felicidad de las personas sin buscar un beneficio personal directo. Entonces aquí has tocado un tema bien importante, que es el tema económico de las fundaciones. Pues más adelante Jimena nos va a apoyar, creo que la próxima semana, con todo el tema financiero y demás. Pero viéndolo desde la parte social, el altruismo es ese don de servicio que tenemos los seres humanos y que hay situaciones, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno hace pequeñas acciones, actitudes o comportamientos con otros que se revierten en nosotros mismos con una satisfacción inmensa por el servicio y que eso es como nuestro pago, o sea, no precisamente es el dinero. Entonces aquí hay que tener en cuenta que ese es, digamos, como la definición como tal del altruismo. Pero si miramos como un poco más allá en nuestras comunidades, en nuestra sociedad sobre todo, vemos que el altruismo a veces se vende de una manera tal vez un poco disfrazada o aplicamos algo que nosotros en psicología lo denominamos la falsa moral. O sea, decimos que queremos hacer algo bueno, algo por el otro, sin nada a cambio, pero sí perseguimos algo detrás de eso. Entonces, no sé, voy a poner un caso como que es muy visible en nuestra sociedad, que puede ser desde la parte política. Entonces, si estamos en campaña, puede ser que yo vaya a una comunidad y, por ejemplo, algo que yo vi en las anteriores campañas fue que regalaron unos kits escolares a los niños. Pero ese regalo de los kits escolares a los niños llevaba toda la publicidad del candidato. Entonces, ¿cuál es el fin que pretende el candidato? Ayudar a unos niños con kits escolares para que cuenten con los recursos para educarse, o lo que busca es tal vez el reconocimiento en la comunidad para obtener unos votos a cambio. Entonces, digamos que es la segunda, más que la primera, interesado por el tema educativo. Entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos una falsa moral. Sin embargo, acuérdense en que habíamos hablado y lo vamos a trabajar más adelante, que una organización, sea sin ánimo de lucro, o sea una empresa, un emprendimiento, pues debe ser sostenible. Y para que sea sostenible, debe de tener como esos 3 pilares que son fundamentales en la sostenibilidad. Número 1, las personas. Entonces tenemos que estar preocupados porque esas personas estén bien, porque las personas cuenten con lo necesario para desarrollar sus tareas, que las personas tengan, inclusive lo que tú mencionas, una retribución económica que les permita no enriquecerse, pues sí, ¿no? Sino que por el contrario, les permita tener una buena calidad de vida. Y que gracias a esa calidad de vida o a esa retribución económica que reciben por su trabajo, porque es un trabajo, pues puedan continuar realizando una labor social. Y además estamos hablando de otro de esos pilares fundamentales, que es la parte ambiental. En esa parte ambiental, pues lo que nos lleva es a ese tema
justamente de conservar, de preservar esa casa común que tenemos, donde está todo lo natural, incluyendo plantas, agua, animales, aire, etcétera, etcétera. Y que es fundamental que lo preservemos porque sin ello las personas, pues y las organizaciones no pueden existir, ¿no? Si no tenemos un territorio, si no tenemos elementos fundamentales como el aire. No sé si ustedes miraron hace, hace unos meses, por ejemplo, en Bogotá, prohibieron realizar ciertas actividades en medio abierto, como actividades deportivas, en los colegios, no podían en ciertas horas los niños y las niñas tener actividad física, porque la contaminación era muy alta en ciertas horas y eso pues afectaba nuestra salud. Entonces, miren que es por eso es un pilar fundamental. Y el otro pilar es la parte económica. Entonces, si bien estamos hablando que son entidades sin ánimo de lucro, pues no podemos tampoco desconocer que estas entidades sin ánimo de lucro necesitan unos recursos. O sea, no podemos partir de la nada y no contar con unos recursos económicos que bien estén representados en dinero, que estén representados en especie, pero que nos permitan desarrollar nuestras actividades. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista y respondiéndote a tu pregunta, si creamos una organización para dar asesoría, no sé, por ejemplo, a mujeres víctimas de violencia, pues perfecto, lo podemos crear, lo podemos hacer. Pero entonces, ¿quién va a prestar el servicio si no tenemos como una retribución? Entonces, de algún lado tenemos que mirar cuál va a ser la sostenibilidad económica. Entonces, las personas que reciben esa asesoría van a contribuir con un aporte voluntario, por ejemplo, que permita subsanar unos costos básicos de la organización o de la entidad que está prestando ese servicio y de las personas que lo están prestando. ¿Será que buscamos, por ejemplo, y lo vamos a trabajar ya como muy puntual en la siguiente sesión, será que buscamos una organización que inyecte sus recursos a nuestra fundación y con esos recursos pues buscamos pagarle al talento humano y prestar ese servicio a estas comunidades que lo requieren, pero no les cobramos a las comunidades? ¿Será que buscamos, por ejemplo, personas voluntarias y entonces acudimos a las universidades para que nos envíen, por ejemplo, personas de las áreas jurídicas para que realicen sus prácticas y puedan realizar estas asesorías de manera gratuita? Entonces, mira que la parte económica se convierte en algo fundamental, o sea, no podemos desconocer esa parte. Sin embargo, tampoco podemos decir que nuestro fin sea económico o que estemos atentando contra la fundación o contra la organización si nosotros en algún momento cobramos, porque es normal que en una organización, independientemente si es con o sin ánimo de lucro, pues se cobre por un servicio que se está prestando. Lo que hay que tener como muy en claro acá es que si, por ejemplo, yo estoy ofreciendo un servicio en el tema de lo que tú nos planteas, por ejemplo, las asesorías, y resulta que yo abrí un fondo de donaciones para que todas las personas que quieran apoyar como esta causa realicen sus donaciones y poder prestar ese servicio. Después de que yo ya hice todo el tema financiero, de que pagué el arrendamiento, de que pagué los servicios públicos, le pagué al talento humano, al final me sobran unos recursos. Esos recursos, en este caso, no se pueden distribuir entre los miembros de la fundación, sino que por el contrario se reinvierten
en el fin social para el que fue creada. Ese digamos que es la diferencia, pero no podemos desconocer que el fin como tal es un fin altruista, donde nuestra máxima o nuestro fin fundamental es prestar un servicio a la comunidad o un servicio a la población a la que nosotros hayamos identificado, sin el interés de recibir algo a cambio, y que en el momento en que se realiza esa acción o esa actitud, ese comportamiento, la satisfacción que tenemos como tal es tan grande que ese es como nuestro pago por lo que nosotros realizamos. Y esto implica que en muchas organizaciones o entidades sin ánimo de lucro, pues no sea tan fácil, ¿no? No sea tan fácil porque se convierte en un reto generar nuevos proyectos, buscar recursos para seguir cumpliendo ese fin, esa labor social por el cual nos creamos, ¿no? Entonces yo creo que hemos visto mucho ese tema en nuestra región. Por ejemplo, yo veo con mucha frecuencia que se hacen campañas para recoger dinero o alimento para atender, por ejemplo, a perros, ¿no? A gatos. Y esto se convierte como en una tarea fuerte, ¿no? En lograr tocar como el corazón de personas para que realicen ese tipo de donaciones o ese tipo de acciones que nos lleven, en este caso, a la fundación, por ejemplo, que está destinada a la atención de perritos y gatos, por ejemplo, que le lleve a cumplir su tarea, que no lo podría cumplir si no tiene esa arista tan fundamental que es la parte económica. No sé allí si respondí o si tienen alguna pregunta adicional o algún aporte adicional, David. No, por mi parte ya me queda mucho más claro. Gracias por la aclaración. A ti, David, muchísimas gracias. Jimena tiene la mano levantada. Sí, Por favor, para... muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jimena Portilla. Soy de la Fundación Viva la Vida. En este momento estoy prestando mi asesoría como en la parte financiera y contable, como contadora. Y pues para complementar la respuesta de la compañera, solamente quería pues hacer una anotación, una claridad, que cuando uno ya se hace a una entidad sin ánimo de lucro, uno ya no actúa como una persona natural. Específicamente, contestando un poco a la inquietud de nuestro compañero David, mira que si ya tienes una fundación creada y de pronto tú estás recibiendo una contraprestación por ese producto intelectual que tú pones al servicio. Entonces, ese producto intelectual que tú pones al servicio debe ser a la comunidad y debe ser de esta manera que nos dijo nuestra panelista, de una manera desinteresada y en medio de un beneficio directo, pero para la sociedad, para la comunidad en general. Si de pronto ese producto intelectual tú ya lo catalogas como una remuneración personal más que desde el punto de vista de la solidaridad, entonces ya te estarías convirtiendo ya no en una ESAL, sino en una empresa prestadora de un servicio a través de tus cualidades intelectuales. Aquí lo que prima es como bien nos dice nuestra expositora, tiene que primar, sobre todo, es el objetivo de dar un beneficio comunitario, un beneficio social, que a través de tus cualidades intelectuales puedes ayudar a muchas personas en general, no solamente en un caso particular, sino a una comunidad en general, y que además, si recibes una contraprestación,
sea de manera voluntaria, sea de una manera como a manera de una donación en especie o en dinero, pero que esta donación va a surtir el efecto de la sostenibilidad, de que en caso de que tú no puedas colaborar con el objeto social que tiene de hacer una asesoría para una comunidad, puedas pagarle a los profesionales, puedas pagar los espacios, puedas pagar todo el tipo de costos directos e indirectos que van a hacer que este objeto social comunitario pueda llegar a mucha más gente. Eso sería, pues, por lo pronto lo que quería complementar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Demos continuidad, profe, ¿le parece? Listo, muchísimas gracias por el aporte. Entonces vamos a continuar. Entonces aquí es muy importante, ¿no? Como recalcar que nuestro fin último debe de ser altruista. Creo que es una condición humana muy bonita. Inclusive hay uno de los valores que se integran, por ejemplo, dentro de la Fundación Sol de Invierno, que es el valor de la gracia. El valor de la gracia nosotros lo entendemos como ese valor que implica nosotros prestar el servicio o prestar el apoyo o la ayuda que identificamos que alguien lo necesita, pero que sin que esa persona lo solicite, ¿no? Entonces mira que cuando nosotros estamos identificando comunidades, poblaciones, empezamos a hacer un estudio de cuáles son sus necesidades, qué es lo que viven, cuáles son de pronto sus barreras, lo que los está limitando para que se encuentren en las condiciones en las que identificamos y que tal vez no son las más adecuadas. Y eso nos lleva a nosotros a gestionar un proyecto, por ejemplo, a diseñar una propuesta, a generar acciones de innovación social que nos permitan transformar esas realidades en los territorios. Entonces, el altruismo, esa gracia se convierte en esos comportamientos que son desinteresados, ¿no? O sea, que el fin principal no es el generar un recurso económico para mi subsistencia, por ejemplo, o generar un recurso económico para un beneficio propio, sino más bien el fin es esa contribución a ese entorno en el que nosotros nos encontramos. Bueno, dentro de los órganos de gobierno de una entidad sin ánimo de lucro, pues encontramos estos fundamentales que son la Asamblea General. ¿Qué es eso de la Asamblea General? Entonces, la Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de una entidad sin ánimo de lucro. ¿Quiénes conforman la Asamblea General? La conforman todas las personas que son miembros o que constituyen esa organización. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, la Fundación Sol de Invierno, la conforman en este momento 15 personas. Esas 15 personas que se denominan miembros son las personas que en su conjunto forman la Asamblea General. ¿Y por qué digo que se convierte en el órgano máximo? Dentro de la dinámica de la organización sin ánimo de lucro, existe algo que vamos a ver en un ratico que se llaman los estatutos. Y dentro de esos estatutos se establece que la asamblea
justamente es quien toma las decisiones fundamentales de esa organización. Es la que aprueba y desaprueba, por ejemplo, los estados financieros, en qué se van a reinvertir los recursos. Es quien toma las decisiones fundamentales de la organización. Y debe de existir una mayoría, que es lo que nosotros denominamos quórum, para poder tomar una decisión. O sea, tiene que estar la mitad más uno de esos miembros para que esa asamblea pueda tomar una decisión. Por lo tanto, la asamblea no puede excluir, ¿no? Todo lo contrario, cada uno de los integrantes forman parte de esa asamblea general. Luego tenemos lo que se denomina la junta directiva. La junta directiva es nombrada por la Asamblea General. Entonces, cuando decidimos conformar una ESAL, una organización de este tipo, lo primero que se hace es sensibilizar a las personas que queremos invitar a que la conformen frente al objetivo que vamos a perseguir. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos conformar o constituir una fundación que busque brindar atención a población, por ejemplo, migrante, digamos que vamos a atender a población migrante venezolana, entonces el primer paso sería, después de que ha surgido la inquietud por un grupo, puede ser pequeño de personas o inclusive por una persona, pues empezar a vender o a vender esa idea a mis amigos, a mis compañeros, a las personas que yo considere que les puede interesar prestar un servicio frente a esta necesidad o a esta población vulnerable que yo identifico en mi territorio. Una vez yo tenga un número de personas que estén interesadas, entonces se debe hacer esa primera asamblea general donde nos reunimos para establecer cuáles van a ser esas reglas, ese objeto que va a perseguir, etcétera, y se empieza a conformar la normatividad de ese grupo, de esas personas que están enmarcados dentro de lo que se denominan los estatutos. En esa reunión, lo que se hace es elegir dentro de esas personas quién va a ejecutar las funciones principales de esa organización que están enmarcados dentro de lo que se denomina la junta directiva. Entonces, como hay organizaciones que en su momento son un poco grandes en número de personas, se busca que exista una junta directiva para facilitar de pronto los procesos y para que se asignen unas responsabilidades puntuales. Entonces, ¿quién conforma la junta directiva? La junta directiva está conformada principalmente por un presidente, el presidente de la junta, un vicepresidente, está un revisor, perdónenme, está una secretaria. También está conformada por un tesorero o tesorera. También la conforma un fiscal. Estos son como los principales miembros que están dentro de la junta directiva. Entonces, ¿cuál es el papel, digamos, de cada uno dentro de ese órgano directivo? Entonces, por ejemplo, el presidente siempre es la persona que lidera a esa junta. Generalmente es la persona que representa de alguna forma a la junta directiva, o sea, es quien
quien firma los documentos que se expiden desde la Junta. Es el llamado a convocar a la asamblea si hay que tomar alguna decisión importante y que deban estar todas las personas que conforman la organización. Está el vicepresidente que apoya las decisiones, las acciones, las actividades de ese presidente. Tanto el presidente como el vicepresidente tienen muy en claro cuál es el objeto social o el objeto que persigue la organización sin ánimo de lucro y que apoya o gestiona, proponen acciones para que se desarrollen dentro de la organización, para que se ejecuten dentro de la organización. Ponen los objetivos, las metas, ¿no? Están como dando ese lineamiento general y enmarcándolo dentro de lo que, dentro del objeto por el cual se crea la organización. O sea, buscan como centrar a los miembros para que no se desenfoquen de su lugar, de donde están conformados o para lo que fueron creados. Está la secretaria o el secretario que cumple unas funciones administrativas, entonces lleva las actas, convoca a las personas o transmite los mensajes, la información, lleva registros, por ejemplo, de las acciones que se realizan, maneja los documentos, tiene muy en claro, por ejemplo, los documentos de constitución, o sea, todo eso que tiene que ver como con la organización en general, está como a cargo de, podríamos llamarlo como esa gestión documental de la organización de manera general, ¿no? No me refiero como a toda la gestión documental, sino de lo que implica la organización. Porque puede ser que esta fundación, organización, tenga, por ejemplo, muchos proyectos. Pues cada proyecto ya tendrá su talento humano contratado para ejecutar y tendrá personas de archivo que se dediquen a la gestión documental de los proyectos. Pero en este caso estamos hablando de ese secretario o secretaria quien lleva como actas de orden, pero de estas cosas que son muy generales. También tenemos una persona muy importante que es la tesorera o el tesorero, que se vincula también a esta junta directiva y que se encarga de velar por los recursos que llegan a la organización. Entonces, generalmente es quien, digamos así, salvaguarda que esos dineros, esos recursos tengan un buen destino, tengan por ejemplo, una autorización previa para que se puedan realizar. Puede ser la persona que se encargue de realizar pagos o que maneje las cuentas, por ejemplo, bancarias o el dinero en efectivo. Hoy en día, uno de los requisitos para constituir una organización, por ejemplo, uno de los requisitos fundamentales es que tenga cuenta bancaria. Entonces, generalmente el tesorero, junto con el representante legal, es quien realiza estos trámites y generalmente maneja esas cuentas bancarias, así como los dineros en efectivo. Y también tenemos un cargo que es el fiscal. El fiscal es como esa persona que se encarga de verificar que las cosas se hagan de la manera correcta. Entonces está muy pendiente, por ejemplo, de los estatutos, de que se plantaron en estas normas y que se dé fiel cumplimiento a esas acciones o cosas que se pactaron. También tenemos dentro de esos órganos de gobierno un cargo muy importante que es el de revisor fiscal, ¿no? En este caso, el revisor fiscal es una persona que obedece a la Asamblea General
y tanto los miembros de la junta directiva como el revisor fiscal son nombrados por la Asamblea General. Entonces, las entidades o las organizaciones deben contar con una persona que funja esas funciones de revisor. El perfil para esta persona es que sea contador público, que tenga algún tipo de formación y experiencia en revisoría fiscal, que cuente con tarjeta profesional vigente como contador público y que además esté inscrito en la Junta de Contadores y que no tenga ninguna inhabilidad para desarrollar estas tareas o funciones. El revisor fiscal es quien verifica que los procesos se realicen de manera correcta, quien avala toda la parte financiera de la organización, que ya nos lo explicará nuestra compañera más adelante, y quien da el visto bueno a muchas de las acciones que se realizan dentro de la organización, teniendo muy en claro que no es un empleado, digámoslo así, de la organización como tal, sino que obedece su función o digamos que su líder o a quien le rinde los informes y demás es a la Asamblea General y a la Junta Directiva. Esta persona verifica también que la norma como tal se cumpla. Entonces, por ejemplo, si hay que pagar impuestos, entonces es quien verifica de qué manera se da cumplimiento a todas estas acciones. Y ya desde la práctica, desde lo que yo vivo con la fundación, el revisor fiscal tiene tal vez más o la misma importancia que el representante legal, porque hay muchos documentos que no se admiten si no tienen la firma del revisor fiscal. Por ejemplo, si se hace aportes a parafiscales, si las personas que se contratan cuentan con el perfil para realizar sus tareas, que los informes que se presentan estén de manera adecuada. Entonces, en mucha documentación que se entrega a las entidades, el revisor fiscal es quien avala que toda esa información se lleve de manera correcta y de manera adecuada, de acuerdo a la normatividad. Y tenemos luego el representante legal. El representante legal, como su nombre lo indica, es la persona que representa legalmente a la organización sin ánimo de lucro. Entonces es, digámoslo así, como en términos más simples, es como la cabeza visible, ¿no? Entonces miren que esto vuelve a la organización más funcional, porque si necesitamos, no sé, imagínense ustedes firmar un contrato, pues va a ser muy difícil reunir a todos los miembros para que firmen el contrato. Entonces, ¿quién firma? El representante legal. ¿Por qué firma el representante legal? Porque fue elegido también por la asamblea y tiene unas funciones, entre ellas que está encabezar esos procesos administrativos, firmar contratos, se establece también qué puede firmar y qué no puede firmar, y todo eso se lo establece dentro de los estatutos. Pero es esa cabeza visible de la organización. Como les digo, se convierte también en una persona que trabaja muy de la mano con el revisor fiscal y que autoriza muchos de los procesos y que debe de estar como muy pendiente para firmar estos procesos que se van a desarrollar o se van a realizar. El representante legal es elegido por la Asamblea General
Y también se determina un tiempo para la ejecución de su cargo. Este tiempo también está determinado por los estatutos. Entonces, en los estatutos dice cada cuánto se debe elegir un representante legal. Por lo tanto, no se convierte como en un contrato de trabajo en el que decimos, bueno, es a término indefinido. En este caso, los representantes legales no son a término indefinido. Tienen dentro de los estatutos un tiempo por el cual ellos prestarán el servicio. Cada año, generalmente, los 3 primeros meses del año se debe reunir la asamblea y se realizan unas acciones fundamentales. Entre esas, evaluar la gestión del año que se cerró, o sea, el año inmediatamente anterior, verificar los estados financieros, y dentro de esa asamblea se evalúa también la gestión del representante legal. Se evalúa cuál ha sido su injerencia dentro de la organización, y dentro de esa evaluación, teniendo en cuenta los tiempos por los cuales se establece que se fue elegido, también cuando se cumple el tiempo se pone a consideración pues quién va a ser el nuevo representante legal de la organización. O por el contrario, si consideran que la gestión ha sido buena, es la asamblea la que puede decidir, por ejemplo, reelegir por otro periodo que sea igual al que tengan establecido en estatutos por otro tiempo adicional. Entonces, miren que cada uno de estos órganos de gobierno se convierten en una parte fundamental y cada uno cumple un papel muy importante dentro de ese ejercicio que están realizando. No sé si hasta allí tengan alguna inquietud. Nuevamente recordarles que si tienen inquietudes, por favor, hacer uso de la opción levantar la mano o participar para que ustedes puedan dirigirse. Jimena, por favor, puedes abrir tu micrófono. Jimena, puedes abrir tu micrófono, por favor, para participar. Jimena. ¿Me escuchas? Jimena. ¿Me escucha? Ahí ya te escuchamos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, una apreciación muy rápida, y es que se habló de un fiscal en la junta directiva, y este fiscal es diferente al revisor fiscal. El fiscal del que se habla en la junta directiva es un asociado, un miembro más de la asamblea que fue elegido, ¿no? Y el revisor fiscal, como bien lo dijo la doctora Janet, es un personaje independiente, lo elige la asamblea, y es positivo esto de que es un contador público titulado y reconocido por la Junta Central de Contadores, ¿no? Son dos personas totalmente diferentes, el fiscal de la Junta Directiva y el revisor fiscal. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Si no hay otras inquietudes, puede continuar, profe. Muchas gracias, Jimena, por el aporte. Sí, a veces como tiene la palabra fiscal, los dos cargos tiende a generar confusión, ¿no? Y digamos que el revisor fiscal, una de las condiciones que debe de tener, que tal vez no lo mencioné, es que es independiente, o sea, no puede ser un miembro de la asamblea.
debe ser una persona totalmente externa a la organización. De lo contrario, no puede ejercer las funciones de revisor fiscal, aunque cuente con los requisitos que les había dicho, de ser contador, etc. Porque entraría a generar conflicto, ¿no? Porque debe de ser justamente esa persona imparcial, externa, que llegue a dar como esa directriz dentro del cumplimiento de la norma. Entonces, por esa razón es externo. Mientras el fiscal que está dentro de la junta directiva, que no es revisor, sino fiscal, es un miembro de la asamblea que junto con los otros cargos o personas que están dentro de la junta son miembros de la asamblea y que el papel de él está velar por los intereses de la asamblea, ¿no? O sea, verificar que las cosas se den cumplimiento de acuerdo a lo que la organización plantea. O sea, las funciones son totalmente diferentes y también las condiciones como tal son diferentes. Bueno, tenemos... Qué pena, profe. Tenemos una inquietud de David Salazar. Dice, ¿existe un máximo legal de reelecciones de un representante? Tiene que ver directamente con la autonomía de la asamblea. Justamente, David, lo podemos ver acá en los estatutos. Es lo que plantean los estatutos. Entonces, en este caso, los estatutos son esas normas y reglas que establecen la estructura, el funcionamiento y las actividades de una organización como empresa, una entidad sin ánimo de lucro, un club, una asociación, entre otros. Para este caso, los estatutos son los que rigen a la organización sin ánimo de lucro. En este caso, en esos estatutos, ¿quiénes los elaboran? Los elaboran los miembros, las personas que conforman la organización. Y dentro de esos estatutos se definen las normas y las reglas puntuales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, David, si en los estatutos dice que un representante legal puede reelegirse si la asamblea lo considera por el tiempo o el número de reelecciones que se consideren, pues así será. Si en los estatutos se determina que el representante legal puede ser reelegido por 2 veces de manera consecutiva, solamente puede ser reelegido por 2 veces. Entonces es la organización o los miembros como tal de la organización que plantean las normas por los cuales se van a regir y que bajo esas normas se da el cumplimiento dentro de su funcionamiento y dentro de su estructura. Por lo tanto, en los estatutos se definen características de la organización, como el nombre, por ejemplo, cómo se denomina esa organización. Es en los estatutos donde se determina si tiene unas siglas o por el contrario, tiene un nombre extenso y no tiene un nombre simplificado. En los estatutos se define algo muy importante que es el objeto social. Dentro del objeto social, entonces se identifica cuál es ese fin que persigue esa organización, cuál es eso que quiere lograr, por qué se reúnen ese grupo de personas. Se establece, por ejemplo, el domicilio, o sea, dónde funciona esa organización, cuál es su lugar donde se encuentra ubicada. Esto también es muy importante para identificar, por ejemplo, el radio de acción donde ejecutará sus actividades o sus acciones.
También es importante dentro de estos estatutos establecer la duración. Y miren que aquí este es un tema de mucha importancia porque dentro de la constitución de la organización, cuando se constituye, puede tener un tiempo indefinido o puede tener una duración definida. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una fundación y determinar que esta fundación va a tener una duración de 20 años. Cuando transcurre ese tiempo de 20 años, la fundación pues termina su actividad. Y la organización considera que debe continuar, pues debe de hacer la modificación y debe de generar eso en Cámara de Comercio para que la entidad, digámoslo así, no caduque, ¿no? No caduque en su estructura, en su legalidad. O se puede establecer por tiempos determinados y cortos, ¿no? Si tiene, por ejemplo, un fin muy preciso, entonces, digamos que yo quiero hacer una actividad social, pero en un tiempo muy limitado, entonces quiero crear una fundación para, por ejemplo, fortalecer las habilidades lectoras de niños entre 8 y 12 años. Pero yo lo establezco y digo, pero solamente lo voy a poner en funcionamiento, quiero ejecutar estas tareas por 2 años, no por más tiempo. Entonces, así lo establezco dentro de esos estatutos. También se establece el régimen de gobierno interno. Eso quiere decir que dentro de los estatutos se determina, por ejemplo, quiénes conforman la junta directiva, ¿no? Entonces, en el caso que les puse, son 5 miembros que son como los fundamentales, pero yo podría poner que no sean 5, sino establecer que sean 10. O sea, que haya un presidente y un suplente, que exista un vicepresidente y un suplente del vicepresidente, y así que cada uno tenga un suplente, por ejemplo. O podría disminuir los cargos y colocar 3. Entonces, coloco un presidente, una secretaria y un tesorero. O sea, eso lo establezco dentro de estas características y dentro de estos estatutos, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las características que se consideren y que se tengan dentro de esta ESAL. También mira que se establecen dentro de los estatutos las normas. Entonces, dentro de las normas están cuestiones como, por ejemplo, la obligatoriedad de asistir a los llamados de la asamblea, por ejemplo, extraordinarias o ordinarias, ¿no? Yo allí puedo establecer que si la persona no acude, de qué manera puede solicitar el permiso para la inasistencia y cuáles son los conductos regulares o lo que es válido y lo que no es válido como permiso. Por ejemplo, puedo establecer, si así lo desean los miembros, una multa para las personas que no asisten, el valor de la multa. Puedo establecer, por ejemplo, el tiempo de servicio que va a desempeñar cada miembro. Entonces, por ejemplo, yo digo que cada miembro de la ESAL va a realizar unas actividades sociales o en favor de la fundación de mínimo 8 horas a la semana. Lo puedo establecer si así lo consideran todos los miembros. Se establecen cosas muy importantes como, por ejemplo, qué se necesita para formar parte de esta organización o cuándo yo puedo ser expulsado de la organización o cuándo yo pierdo mi calidad de miembro, o sea, qué cuestiones me llevan a
a que me expulsen, por ejemplo, o a que yo ya no forme parte de. Entonces, no sé, por ejemplo, podría yo establecer que una persona puede formar parte siempre y cuando presente una carta en la que se solicite su vinculación y que ésta sea aprobada en asamblea, por ejemplo. Podría ser que se admitan personas, pero solamente si son invitadas por la organización. Podríamos establecer que se pierde, por ejemplo, la categoría de miembro si durante 3 actividades o reuniones no asiste y no presenta justificación. O si se estableció que se iba a hacer un trabajo de voluntariado, por ejemplo, y durante tantas horas no cumplió este compromiso. Entonces, es realmente los estatutos como tal los que abarcan todo ese tipo de normas. Por ejemplo, se pueden establecer los apoyos económicos, entonces que cada miembro va a realizar una donación a la organización de X valor mensualmente o anualmente, ¿no? Eso podría incluirse dentro de los estatutos. Y otros aspectos que se consideren relevantes para su funcionamiento. Entonces, los estatutos como tal se convierten en ese conjunto de principios, de normas que nos van a permitir orientar todas las actividades que se desarrollen y van a ser como ese lineamiento, como ese órgano rector. Otra de las cosas que se me olvidaba y que tal vez no están allí entre los ítems, está, por ejemplo, qué tipo de contratos se pueden firmar, qué tipo de proyectos puede realizar la organización o qué tipo de cosas están totalmente prohibidas. Por ejemplo, hoy en día las organizaciones internacionales están solicitando para poder financiar proyectos o para que uno pueda acceder a recursos internacionales, están pidiendo una serie de políticas que están establecidas o deben estar consideradas dentro de las organizaciones. Por ejemplo, están hablando de la política de tratamiento de datos. Entonces, cómo manejamos dentro de la organización los datos personales de las personas que atendemos o de las personas con las que nos relacionamos dentro de nuestra labor social. Está, por ejemplo, la política PEAS, que es la política contra la explotación o de prevención de explotación y delitos sexuales. Tenemos también la política de género, que creo que la Fundación Viva la Vida nos va a profundizar un poco más en el tema. Entonces, son políticas o normas que deben estar dentro de estas características o dentro de estos lineamientos que tiene la organización y que obedecen a unas exigencias externas. Está, por ejemplo, la política antifraude. La política antifraude considera todas esas conductas de tipo ético, ¿no? De que no van a haber unos manejos inadecuados de los recursos, de que digamos que la organización no recibe o no tolera dineros que provean, por ejemplo, de actividades ilícitas, del narcotráfico. Entonces, mira que son muchas normas, características que pueden estar vinculadas dentro de esos estatutos y que en algún momento se convierten en obligatorias, ¿no? Y entre comillas digo obligatorias porque si nos estamos presentando a una, digamos, convocatoria para acceder a unos recursos, si no tenemos esas
esas políticas dentro de nuestro órgano rector, dentro de nuestros estatutos como tal, pues no vamos a acceder a esos recursos porque no damos cumplimiento a los requisitos que ellos están colocando. Entonces aquí también es importante mirar que una ESAL, así como una empresa, se convierte en un organismo que es dinámico, o sea, no puede ser estático en el tiempo, sino que obedece a unas, podríamos llamar, exigencias, a los cambios que se están dando en el entorno. Entonces, generalmente estos estatutos pueden ser revisados y pueden ser actualizados en cualquier momento, si así se lo necesita, o puede estar dentro de los mismos estatutos establecido un tiempo dentro del cual esos estatutos van a ser revisados y van a ser nuevamente reformados. Cuando ocurre una reforma de los estatutos, esta reforma debe de ser, en primer lugar, construida de manera conjunta por los miembros y que una vez ya esté, digamos, en limpio el nuevo documento donde se incluyan o se excluyan algunas de los apartes que se consideró en un inicio cuando se constituyó, luego se socialicen dentro de la asamblea y solamente la asamblea los puede aprobar. O sea, no pueden nunca los estatutos ser aprobados solo por el representante legal o, por ejemplo, solo por la junta directiva. Deben de ser aprobados por la Asamblea General en pleno para que estos sean válidos. Y una vez sean aprobados por la junta directiva, estos tienen que ser nuevamente registrados en Cámara y Comercio para que ya queden en firme y puedan, digamos, seguir su función de dar ese órgano rector o ese lineamiento para que la organización o la ESAL funcione. Entonces, bueno, eso sería como los temas que teníamos establecidos para hoy. Pues creo que tenemos todavía unos minuticos, entonces no sé si abrimos como un espacio para preguntas, para inquietudes, de pronto también recoger cuál ha sido su expectativa, si se cumplió, si no, frente a lo que acabamos de mirar, y también cuáles son tal vez esas inquietudes que se generan para poder incluirlas dentro de nuestros temas a desarrollar en los próximos encuentros. Muchísimas gracias, profe Janet. Entonces, como nos dice la profe, de pronto si tienen alguna inquietud, de pronto alguna observación, pues pueden levantar la mano y le damos el permiso pues de hablar. Mientras de pronto van solicitando el permiso de participar, yo quería recordarles nuevamente que este ciclo de formación es un evento que está articulado entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Fundación Latinoamericana Viva la Vida, ¿sí? En ese sentido, queremos agradecer también a la profe Janet que se suma a este esfuerzo de desarrollar como tal estas temáticas. Ella representa o es líder dentro de su fundación, la Fundación Sol de Invierno, ¿sí? Quien también nos está apoyando en este ciclo de formación. Tener en cuenta que este ciclo de formación se certifica por parte de la universidad y por parte de las organizaciones siempre y cuando hayan participado en 4 de las 5 sesiones que se van a desarrollar. La siguiente sesión se va a desarrollar el día sábado a las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la institución educativa en La Ciudadela, ¿sí? Entonces el día de mañana realizaremos la invitación a las personas pues, que han realizado
el registro de asistencia, también hacer la invitación de que puedan realizar el registro de asistencia. Y como les comento, nosotros vamos a realizar pues una actividad presencial en la institución educativa de la Ciudadela, en el espacio de la biblioteca, ¿sí? Van a hacer también un evento o una actividad de 2 horas para que puedan participar, asimismo las personas que estén interesadas en desarrollar de pronto fundaciones, asociaciones, también importante que puedan asistir, porque esta serie de actividades va a permitir no solamente fortalecer los conocimientos, sino posiblemente desarrollar sus emprendimientos asociativos o emprendimientos sociales, pues que van a beneficiar pues tanto a ustedes como pues a la comunidad donde ustedes estén participando, lo quieran beneficiar, ¿vale? Entonces, nuevamente realizo la invitación para que participen el día sábado de manera presencial y asimismo remitiremos pues la invitación a las siguientes sesiones. Como ustedes miran, pues son bastante detalladas, específicas y lo importante pues es que se vayan con el conocimiento y asimismo posteriormente lo puedan poner en práctica. Entonces, Melissa, en el colegio de las... sí, no sé si conozcan el barrio, ahí me escapa el nombre, el barrio Villaflor. Villaflor, correcto, profe, gracias. El barrio Villaflor, igualmente yo en el correo, ¿sí? Voy a remitir pues la información para las personas que son externas a la universidad, porque pues varios estudiantes pues ya conocen las instalaciones porque reciben clases allí. No obstante, para las personas externas remitiré como tal la ubicación exacta para que de pronto puedan acercarse a estas instalaciones. No siendo más, pues le doy paso a Melissa de pronto para que también pueda cerrar el evento y nuevamente agradeciendo a los estudiantes, a las personas externas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios por participar en este evento. Nosotros lo hacemos con todo el cariño y con todo sí, gracias. Gracias a ti también, David. Nosotros lo hacemos con todo el cariño y con toda la intención, pues, de fortalecer todos sus conocimientos, ¿sí? Y de realizar, pues, acciones socialmente pertinentes para apoyar, pues, como tal, el ejercicio de lo que es el principio de las fundaciones, asimismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces, Melissa, para que puedas cerrar también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés, y muchísimas gracias a nuestra profe experta que justamente el día de hoy nos ha ilustrado muy concretamente sobre el sentido que tiene generar este tipo de organizaciones para seguir construyendo esta sociedad que está tan fracturada y por lo tanto se hace tan pertinente la generación, ¿no?, de estos espíritus que son justamente los que movilizan yo creo que todo lo mejor que podemos tener como humanidad. Yo me recojo mucho la definición de altruismo que presentaba la profe en un inicio, porque justamente la Fundación Viva la Vida nació precisamente de esa necesidad, ¿no? De la necesidad de poder conectar lo que sentíamos por dentro. ¿Y qué era lo que sentíamos por dentro? Una necesidad enorme de poder arropar a las mujeres que históricamente hemos sido tan subalterizadas, muchas veces explotadas y desde luego en ciertos contextos esto sigue siendo una realidad. Así que Viva la Vida viene a constituirse como una forma para llegarles a las mujeres con este mensaje empoderador, pero desde luego para generar capacidad en las comunidades, entendiendo que las comunidades no solamente tienen una lectura de género, sino también una lectura un poco más desde el enfoque multidimensional. De ahí que es importante entender lo que la profe también nos explicaba, y es que hoy en día estas fundaciones o estas organizaciones de primer nivel, de segundo nivel, como estén constituidas, porque también pues hay niveles de esta organización, este tipo de organizaciones tienen que trazar una hoja de ruta que si por lo menos quiere aliarse a los objetivos del Estado, tiene que principalmente vincular la Agenda 2030 para que dentro de sus objetivos misionales pueda luego encontrar un entorno sostenible para que sus iniciativas puedan movilizarse. Dentro de la Agenda 2030 claramente están estos objetivos de desarrollo sostenible en donde varios de los temas que el compañero David, por ejemplo, presentó acá, se encuentran vinculados y se encuentran vinculados no en una jerarquía,
de que uno de estos objetivos pese más que otro, sino que son todo lo contrario, son un engranaje que se conecta y que lo que pretende es caminar hacia lo que se denomina en economía el desarrollo sostenible. Así que es bien importante entender que si queremos trabajar en este marco, sí o sí tenemos que adaptar la Agenda 2030, porque es la agenda también que los países y nuestro estado particularmente ya ha vinculado, por eso vemos los planes de desarrollo muy trazados desde esos objetivos y queramos o no, pues vemos políticas públicas ya con mucha fuerza, como por ejemplo la política pública relacionada con los asuntos de género, bien sea en el componente de mujeres o en el componente de personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. Por eso también es bien elemental lo que la profe nos señalaba y es que hay dos políticas aquí esenciales y yo quiero hacer énfasis en ello porque justamente Viva la Vida no se planteó desde esa exigencia. Eso no, ese marco no estaba dado en ese momento. Teníamos el marco de la Agenda 2030, pero no teníamos en este momento las políticas que ya tenemos que aplicar. Y eso nos hace sentir muy orgullosas porque claramente fuimos adelantadas en el tiempo cuando pensamos en un marco ético que nos permita caminar en un entorno donde el género no solamente sea un enfoque, sino más bien una práctica de vida. ¿Y eso cómo se ve? Por ejemplo, en la organización se ve en la participación de las mujeres, en la junta directiva, en la coordinación general, en la coordinación técnica. Si bien nuestra organización en un inicio lo que buscaba era una estructura para poder movilizar nuestras iniciativas, en un momento ya se constituyó en un tejido de personas que alineábamos nuestros talentos, nuestras capacidades para poder cumplir esas metas que nos habíamos tejido en ese momento. Por ejemplo, una de las iniciativas que tuvimos fue irles a leer cuentos a los niños y a las niñas en las bibliotecas públicas, precisamente con un mensaje con enfoque de género para ir desandando esos estereotipos que subyacen las violencias. Así que nos unimos para hacerlo y lo hicimos muy bien, de tal suerte que pudimos generar una sostenibilidad en 3 fases a este proyecto y eso nos hace entrever también ahí la necesidad de ponerle valor al trabajo que hacemos, porque una cosa es la organización para administrar esta idea o este objetivo, pero otra muy distinta es el talento humano que necesitamos para implementarlo. Así que al talento humano sí que hay que darle ese valor y yo creo que ahí también tendríamos que ya vincular un aporte, con esto quiero cerrar, un aporte más encaminado a lo que se llama ya el emprendimiento social. Es decir, que esto podríamos irlo enmarcando desde ahí, desde los emprendimientos sociales, en donde claramente el talento humano hay que reconocerse y desde luego hay que superar el voluntariado, en el sentido que el voluntariado también en cierto, mal interpretado el voluntariado, podría entenderse también como una especie de explotación de unas personas sobre otras. Entonces, ojalá que podamos luego en los componentes de este ciclo de formación ir dialogando sobre ese tema, pero qué bueno que es ver cómo la teoría que nos presenta la profe con la práctica nuestra, pues viene a trazarse en una lógica bien interesante que hace que este ciclo de formación pues tenga como esa relevancia tan importante que tiene, porque no solamente hablamos desde los marcos teóricos, sino que también desde la práctica que vamos como personas, en este caso jurídicas, implementando. Quisiera ya finalizar agradeciendo justamente también los aportes de nuestra compañera Jimena, porque miren que ella muy puntualmente nos regala también unos elementos que nos permiten situar la importancia de tener unos roles muy establecidos acá, desde ciertas habilidades técnicas y académicas, que lo que hacen es justamente permitir que nosotros implementemos estas políticas. Por ejemplo, la política antifraude, antes de estar escrita, debe ser predicada y realizada y materializada por la organización. Y entonces, en ese sentido, este tipo de figuras que están dadas pues por la norma y también por la estructura de cómo debería estar la SAL conformada, pues vienen a tener un sentido ético y que debemos rescatar, creo yo, a la hora también de poder constituir estas organizaciones. Muchas gracias a todas las personas que hoy vinieron y yo quedo, creo que muy picada de seguir acá en esta conversación y nos veremos pues claramente en el siguiente encuentro. Muchas gracias a ti, Andrés, también por la moderación. Gracias a ti, Melissa.
Entonces, no siendo más, agradeciéndole nuevamente a los asistentes y asimismo a la profe Janet y deseándoles especialmente que tengan una excelente noche. Bueno. Andrés, creo que Jimena abrió el micrófono. Gracias. No, sí estaba agradeciendo simplemente, profe. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Y Andrés, perdóname un segundito, sí quería agradecer también a la Fundación Viva la Vida y a las representantes que hoy nos acompañaron. Bien interesante sus aportes y su contribución para esta formación. Y ya para cerrar, pues dejarles a nuestros participantes como la claridad de que todo lo que se predica se aplica. Entonces eso es fundamental dentro de todo ese marco ético en el que se crean estos emprendimientos sociales que tienen ese fin altruista, pero que si bien todo lo que está escrito debe de aplicarse dentro de todo ese proceso práctico, dentro de ese funcionamiento que tiene cada una de las organizaciones que nosotros debemos crear dentro de un marco muy importante que es la coherencia, ¿no? Tenemos que ser coherentes dentro de todos esos procesos que establecemos. Muchas gracias, Andrés, por el espacio y un gusto pues haber compartido con ustedes. Espero el sábado verlos de manera presencial y con los que no nos conocemos pues vernos de manera física y poder compartir con ustedes ese espacio. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Entonces, a los estudiantes y a las personas pues, que asistieron, les agradezco por su asistencia y que tengan una excelente noche. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias.